Algoritmos de JavaScript y estructuras de datos. Bueno, bienvenidos parceros a este nuevo video, más que todo nuevo curso introductorio de JavaScript que estaremos viendo con ayuda de FreeCodeCamp. ¿Por qué gracias a ayuda a FreeCodeCamp? Porque en este caso vamos a estar haciendo el curso de algoritmos de JavaScript y estructuramiento de datos en esta plataforma. ¿Por qué? Porque además de ser muy buena, dan demasiado contenido y además de eso incluye una certificación que te puede ayudar más adelante en el mundo laboral. Y tú la puedes prácticamente colocar a tu portafolio y es válido y obviamente es una referencia muy buena, ¿no? Entonces, ¿para qué es FreeCodeCamp? FreeCodeCamp es para todos programadores que quieran entrarse en ese mundo de la programación. Prácticamente FreeCodeCamp es para principiantes porque te enseña desde cero hasta lo más avanzado, así que tú puedes echarle un ojo. Hay demasiadas tecnologías para aprender, de hecho. A ver, si nos vamos a la parte principal de FreeCodeCamp, tenemos tanto diseño responsive, diseño web adaptivo, tenemos certificación de líder de desarrollo de la interfaz, tenemos certificación en visualización de datos. Además de este, que es muy bueno, la certificación para el desarrollo backend y APIs. Tenemos también demasiadas tecnologías que podemos prácticamente hacer y utilizar y aprender con FreeCodeCamp. Además de que incluye un certificado que la verdad vale la pena hacerlo. Entonces prácticamente los espero por acá para que ustedes hagan sus mismos cursos, cualquier cosa que deseen, aquí la pueden tener. Incluye una explicación muy buena y además prácticamente FreeCodeCamp tiene tanto su plataforma en YouTube, donde ustedes pueden ver sus cursos que son demasiado buenos, que tiene FreeCodeCamp, ¿vale? Entonces, pues en este caso haremos esta certificación, viene siendo esta de acá, de JavaScript, ¿no? Comenzando ante todo esto, ¿qué es JavaScript? Bueno, JavaScript es un lenguaje de programación últimamente demandado. ¿Por qué? Porque obviamente lo piden mucho. JavaScript prácticamente es un lenguaje de programación interpretado y además un lenguaje de scripting, ¿no? Además de eso, ¿qué podemos hacer con JavaScript? Bueno, lo importante de esto es que con JavaScript podemos hacer todo lo que nosotros queramos prácticamente, porque podemos hacer aplicaciones web con JavaScript, podemos hacer aplicaciones móviles con JavaScript, podemos hacer aplicaciones de escritorio con JavaScript, podemos hacer script con JavaScript, podemos hacer de todo prácticamente con JavaScript. ¿Por qué JavaScript últimamente es muy demandado? Prácticamente es muy demandado en la parte del desarrollo web con JavaScript, ¿no? Así que pues si quieren adentrarse más a JavaScript, pueden ver algunos frameworks que contiene JavaScript, que tiene siendo React, Angular, Vue.js, Remix.js. En la parte del backend viene siendo Node.js, aprender Express y bueno, y etcétera y etcétera. Muchas cosas que prácticamente nos brinda JavaScript, que es muy bueno, ¿vale? Entonces, bueno, no hablando más ni hablando menos, aquí estamos en el apartado de una breve descripción que tienen para lo que viene siendo JavaScript, ¿vale? Esto no lo vamos a leer por ahora, ya hay una breve introducción. Que vamos a leer gesto, que JavaScript es un lenguaje de scripting que puedes utilizar para hacer tanto páginas web interactivas, que es una de las principales tecnologías de la web, junto con HTML y CSS, y es soportada por todos los navegadores prácticamente modernos. Bueno, en este curso que aprenderemos, aprenderás conceptos fundamentales de programación en JavaScript. Empezarás con estructuras básicas como números, cadenas, luego aprenderás prácticamente arreglos, objetos, funciones, bucles, declaraciones, condicionales y etcétera y etcétera. Aquí prácticamente aprenderás todo lo necesario, lo que viene siendo la parte fundamental de JavaScript, ¿no? Ya tú con este conocimiento pues ya prácticamente entralarte, no sé, algún framework como ya sabes JavaScript o no, o principalmente utilizarlo con HTML y CSS como primer paso, y ahí si tú ves que te ha ido muy bien, sabes demasiado, puedes pasarte un framework. Después de ese framework obviamente vas escalando y se te hace muy fácil ya, porque ya tienes como una parte lógica de lo que es JavaScript, ¿no? Cómo funciona y cómo es su apartado, ¿no? Entonces aquí vamos a ver prácticamente todo lo necesario y vamos a tener una certificación a cambio, que es muy buena.
¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo en los cursos o las secciones que trae, que comenzamos con esta, ¿vale? Vamos a comenzar con esta. Nos dice que comenta tu código de JavaScript. Dice que los comentarios son líneas de código de que JavaScript ignorará intencionalmente. Los comentarios son una gran manera de dejar notas para ti mismo y para otras personas que más tarde tengan que averiguar qué hace este código. Bueno, esto lo voy a explicar a continuación. ¿Qué son comentarios? Comentarios, prácticamente en un lenguaje de programación, son códigos que prácticamente permanecen allí, pero nunca se ejecutan. ¿Cómo así nunca se ejecutan? Obviamente esos comentarios son un código, prácticamente unas líneas ignoradas a nosotros interpretar JavaScript, porque no lo vamos a ver por ningún lado. Así que un comentario prácticamente es esto que tenemos por acá, que nos dan las referencias. Un comentario en JavaScript viene siendo 2 slash, ¿vale? Con eso estamos indicando que vamos a hacer un comentario en nuestro código. Este comentario se ignorará por completo, obviamente, y quedará solamente como una referencia a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estamos a ver JS, ¿vale? Por ejemplo, eso es un comentario, estamos aprendiendo JS y mira que acá tenemos un apartado, una consolita que nos dice el resultado de la prueba y mira que no nos imprime nada como tal. ¿Por qué? Porque eso es prácticamente unas líneas que se ignoran al nosotros en tener un archivo .js, ¿no? En nuestro JavaScript. Entonces estos son comentarios, como su nombre indica. Comentarios para qué? Para documentar nuestro código. ¿Qué hace esta función? ¿Qué hace lo otro? Como para estar en una comunicación entre el código y programador. Código y programador, ¿vale? Entonces para eso sirven los comentarios. Tenemos comentarios de una sola línea, que viene siendo estos de acá, los que estamos arriba. Esto es veámoslo acá. A ver, seleccionado. Comentario. Vale, perfecto. Eso es un comentario en una sola línea. Como lo estamos viendo acá, podemos hacer un comentario de una sola línea con este apartado, ¿vale? Con esta sintaxis, digámoslo así. Con estos dos slash, acuérdense que siempre vienen siendo esos dos slash, ¿vale? Y lo que viene siendo aquí, lo que nosotros queremos colocar dentro de nuestro comentario, ¿vale? Lo podemos colocar junto, obviamente, claro, lo podemos colocar, por ejemplo, aquí, ¿vale? Podemos colocarlo, perfectamente funciona. O podemos dar un espacio y hacer lo que viene siendo nuestro comentario de una manera, pues, muy atractiva, ¿no? Además de tener un comentario de una sola línea, tenemos también en JavaScript o en todos los lenguajes de programación comentarios de múltiples líneas. ¿Cuáles son los comentarios de múltiples líneas? Son estos. Estamos viendo en la parte de acá. ¿Cómo son esos comentarios? Bueno, sí. ¿Qué colocamos? Prácticamente colocamos un slash, colocamos un numeral, prácticamente, perdón, numeral no, un asterisco, y además tenemos la misma sintaxis que viene siendo primero el asterisco y después el enlace, ¿vale? Esto, ¿por qué tiene esa sintaxis así? Bueno, es una sintaxis de apertura y una sintaxis de cierre. ¿Cuál es la apertura? La apertura es esta. Con esa estamos indicando que vamos a abrir un comentario, pero tenemos que cerrar ese comentario porque él tiene un límite, ¿no? Hasta dónde va a llegar el comentario. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no colocamos el enlace y después esto, así, no. Obviamente tenemos que poner un poquito de lógica, y si vemos que así comienza con un slash y un asterisco, terminará con ¿qué? Con un asterisco y un numeral, ¿vale? Es lógico que podemos nosotros interpretar esa sintaxis, ¿no? Entonces mira que aquí se hacen comentarios múltiples. ¿Cómo así? Claro, podemos hacer, por ejemplo, así, como al enter, acá colocar lo que nosotros deseemos prácticamente. Todo eso es un comentario y mira que acá no nos arroja ningún tipo de error, nada, prácticamente no imprime prácticamente nada, solamente esos comentarios como tal, ¿no? Entonces, mientras les explicaba esto, si le damos aquí, por ejemplo, control enter, mira que ya hemos resuelto nuestra primera sección, ¿vale? Entonces, en este caso, pues todavía no la voy a hundir para que ustedes vayan viendo e interpretando ese tipo de sintaxis que vamos a tener en JavaScript, comentarios, ¿no? ¿Vale? Entonces, para que ustedes vayan adaptándose en lo que vienen siendo los comentarios en JavaScript, si vienen de otro lenguaje de programación, saben prácticamente para qué los comentarios, así que implementarlos en JavaScript es lo más fácil que podemos tener, ¿vale?
Dice acá una nota, dice que a medida que programas deberías añadir comentarios regularmente para aclarar el funcionamiento de las partes de tu código. Un buen comentario puede llevar a comunicar la intención de tu código tanto como para ti o tanto para ti en el futuro. ¿Por qué? Bueno, le hago una aclaración. Cuando nosotros no hacemos comentario en nuestro código y pasan años y nosotros después verificamos nuestro código, vamos a verlo por alguna intención, después puede que no sepamos para qué ya hicimos todo esto, ¿no? Por ejemplo, para qué hicimos este tal algoritmo, ¿no? Para qué hicimos tal esta secuencia y no sabemos, entonces para esto nos ayudan los comentarios, para colocar un comentario de lo que hace prácticamente nuestro código. ¿Para qué? Tanto para otros programadores que puedan llegar a leer nuestro código y digan, ah, ok, aquí hay un comentario, eso sirve para esto y para esto, ¿vale? Porque si no hay, entonces el programador tiene que, por su misma cuenta, saber qué es lo que hace, ¿vale? Y entonces es una buena ayuda que nosotros tenemos en nuestro lenguaje de programación, hacer comentarios para documentar nuestro código, ¿vale? Entonces, ejecutamos la prueba, eso es prácticamente como prueba que nosotros vamos pasando estas sesiones, damos control, enter, y mira que nos dice que hemos completado este curso. Así se hace, ¿ok? Entonces vamos a la siguiente, damos un control, enter, y vamos al apartado de lo que dice algoritmos de JavaScript y estructuras de datos, declaración de variables de JavaScript, ¿vale? ¿Cómo así declaraciones de variables en JavaScript? Bueno, como prácticamente bueno, voy a explicarles aquí un momentico en Scalegram lo que vienen siendo las variables, ¿vale? ¿Qué son las variables y cómo son las variables? Bueno, entonces en este apartado acá podemos tener no sé, ese cuadrito. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, excelente pregunta. Vamos a ver esto por acá. Ok. Entonces vamos a colocar por acá declaración de variables. O mejor dicho, ¿qué es una variable? ¿Vale? ¿Qué es una variable? Bueno, en este caso, para definir qué es una variable, vamos a hacerlo mediante dibujos, ¿vale? Es una forma de aprender muy rápido y entendible. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una caja, ¿no? Por ejemplo, esto, una caja, no, o sea, sí, una caja. Prácticamente tenemos una cajita aquí, ¿no? Que por ejemplo, esto aquí vamos a guardar, no sé, vamos a guardar el teclado, por ejemplo, el teclado y mouse. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vamos a guardar el teclado y el mouse, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí, a partir de esto, se convierte en una variable. ¿Por qué se convierte en una variable? Te lo explico. Bueno, eso se convierte en una variable por la siguiente razón, porque vamos a almacenar datos o cosas dentro de ella. Entonces, en este caso, tenemos una variable llamada, en este caso las variables se definen por tres conceptos, ¿vale? El gestionamiento de memoria, prácticamente. Las variables se definen en tres conceptos. Voy a cambiar de color. Por ejemplo, se definen en tres conceptos por el siguiente, lo que viene siendo. Primer concepto viene siendo de una variable, viene siendo nombre, ¿vale? Esto viene siendo lo principal que tenemos que tener en cuenta a la creación de una variable, el nombre. Lo segundo viene siendo el tamaño, ¿vale? Aquí no puedo escribir la ñ, estoy en un teclado con una distribución en Estados Unidos en inglés, entonces no puedo escribir la ñ, coloco tamaño, ¿vale? El tercero viene siendo lo que nosotros tenemos que tener full en cuenta, es el valor, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esto? Al nosotros crear una variable tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener en claro la creación de un nombre para esa variable. ¿Cómo así? Claro, que por ejemplo esa variable de acá, esta caja que tenemos acá, vamos a guardar teclado y mouse. Entonces, ¿cómo le colocamos? Teclado y mouse, prácticamente podemos colocar así, sencillito, ¿no? Entonces, esto, el primer término que nosotros prácticamente hemos interpretado acá, hemos utilizado, ¿no? Después viene siendo el tamaño de esa variable. Bueno, el tamaño de esa variable, en lo que hace nosotros, ese caso, nos lo saltamos porque nosotros no es el que vamos a darle como el tamaño o la dirección en memoria de nuestra variable. Esto lo hace
por defecto JavaScript, que viene siendo el gestionamiento de memoria, que cuando uno crea una variable, crea el tamaño de la memoria y lo que viene siendo la dirección en memoria, ¿no? Donde se encuentra esa memoria, ¿no? Esa dirección, ¿vale? Esta variable donde se encuentra a partir de una dirección en memoria que nos da nuestra computadora o nos da JavaScript, ¿vale? Que eso lo guardamos prácticamente en nuestro sistema, ¿vale? Nuestro equipo. El tercer parte viene siendo el valor. ¿Qué le vamos a guardar a esa variable? ¿Qué le vamos a hacer a esa variable? En este caso es muy importante porque ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a guardar tanto teclados y mouse, ¿no? Vamos a guardarlo aquí. Entonces ya cumplimos con esas tres expectativas que tenemos aquí en esa parte. Perfecto. Entonces, ¿qué es una variable ahorita? Bueno, una variable es un espacio en memoria en la que nosotros podemos guardar nuestros datos mediante un nombre. Prácticamente es eso. ¿Cómo así? Claro, en JavaScript, bueno, les voy a hacer el ejemplo antes aquí. Si nosotros aquí guardamos, por ejemplo, teclados, si guardamos mouse, guardamos cualquier cosita, por ejemplo, esto, digamos que es un mouse o un teclado, etcétera, ¿vale? Esto nosotros estamos guardando esto dentro de una caja, ¿cierto? ¿Y qué es esa caja que contiene? Que contiene teclados y mouse, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos buscar o guardar datos o guardar cositas. En este caso, en una caja guardamos teclados y mouse. Entonces, cuando yo, por ejemplo, vaya a recordar dónde dejé mi teclados y mouse, pues lo dejé en una caja llamada teclados y mouse, siendo una variable, ¿vale? En programación es distinto. ¿Cómo es en la programación? No es distinto, pero es similar, el mismo concepto. En programación viene siendo lo siguiente. Nosotros contamos con cláusulas o viene siendo condiciones, ¿vale? En la que nosotros, nomenclaturas en la que nosotros podemos guardar variables o hacer una creación de una variable en JavaScript, ¿vale? En JavaScript tenemos una manera de crear variables de la siguiente manera, ¿no? Dice que podemos utilizar la palabra reservada var, que hace referencia a una variable. Esto siempre cuando nosotros vamos a crear una variable, vamos a estar utilizando esta nomenclatura, esta palabra clave que viene siendo var, ¿vale? Siempre. Por ejemplo, vamos a crear una variable llamada, no sé, teclados y mouse. Teclados y mouse. ¿Vale? Siempre tenemos que colocar antes del nombre de la variable, tenemos que colocar la palabra reservada var, ¿vale? Entonces, colocamos el nombre, que viene siendo que lo explicamos ahorita, var, nombre de la variable ahorita, y ahorita vamos a colocar el valor. Pero ¿cómo hacemos esto? Perdón. En teclado y mouse. Vale, ¿cómo le añadimos nosotros algo a esa variable? ¿Cómo hacemos para decirle que voy a guardar este dato o este otro dato? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos un igual, viene siendo var, teclado y mouse, viene siendo el nombre. Esto es igual, o sea, vamos a él a guardar los siguientes datos. En este caso, pues guardamos un texto, ¿no? Por ejemplo, hola, hello, ¿vale? O le podemos, no sé, cualquier cosa le podemos colocar aquí. Por ejemplo, mundo, ¿vale? Mundo, ¿vale? Y esto viene siendo una creación de una variable. La podemos crear de diferentes maneras. Acuérdense siempre de esta nomenclatura. Var, la palabra reservada var, siempre hay que colocarla a la creación de una variable, ¿no? Entonces, ese es el primer paso para la creación de una variable. El segundo paso viene siendo el nombre. Y el tercer paso, el cuarto paso viene siendo este signo de igual, porque ahí lo que estamos haciendo es que, ok, ya creé mi variable y que voy a guardar este dato. Entonces, para guardar este dato tengo que colocarle el igual para decirle que, ok, esto va a ser igual a estos datos que le voy a colocar acá, ¿vale? Voy a guardar, el guardar viene siendo ese signo de igual, y lo otro después de igual viene siendo lo que nosotros le vamos a colocar a nuestra variable. No le podemos colocar cualquier cosa a nuestra variable, obviamente no. ¿Por qué? Porque la variable obviamente es prácticamente es un espacio en memoria o un conjunto de datos que nosotros guardamos, pero en este caso viene siendo datos que existan. ¿Cómo si datos que existen? No podemos guardar cualquier barbaridad, cualquier cosa, no. Tenemos que guardar tipos de datos viables. ¿Cómo así viables? Sí, tipos de datos que son, por ejemplo, en este caso JavaScript maneja varios tipos de datos: números, flotantes, booleanos, enteros, double, y etcétera, ¿no? Entonces tenemos que guardar nomás en las variables, podemos guardar nomás tipos de datos que hay en JavaScript.
dentro de esos tipos de datos guardamos nuestra variable, prácticamente así de sencillo. Entonces, ese sería el tercer paso y el valor viene siendo el último paso que nosotros podemos hacer para la creación de alguna variable. En este caso aquí, esto es una variable, pero inicializada. Acuérdense, vamos a crear aquí una variable. Creamos una variable. ¿Cómo es inicializada? Claro, creamos una variable inicializada. ¿Por qué? Porque colocamos este signo de igual. Después de que nos colocamos igual a una variable, significa que va a estar inicializada y va a contener algún tipo de dato, ¿no? Entonces, con esto es que hacemos que una variable está inicializada. En este caso, podemos crear una variable no inicializada. ¿Cómo creamos esto, Ref? Sencillo. ¿Cuál es el primer paso para crear una variable? Correcto, utilizarla para reservar var. Entonces colocamos var. Después, que sigue, nombre de la variable, ok. Entonces le colocamos, no sé, texto, ¿vale? ¿Cuál es el tercer paso? Correcto, colocarle el igual, perdón, no. Si vamos a crear una variable no inicializada, acuérdense que el igual no va. ¿Por qué? Porque si nosotros le colocamos esto, significa que vamos a guardar obligatoriamente un tipo de dato y esto va a estar inicializada. Por lo tanto, esto no queremos que esté inicializada. Así que lo que haremos es hacer esto y colocar lo siguiente. Da un momento. Bueno, dejámoslo así, ¿vale? Acuérdense que siempre tenemos que colocar un punto y coma. Bueno, por razones del teclado no me da el punto y coma. No sé cuál es el atajo. Y la colocamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí tenemos una variable no inicializada. ¿Cómo se llama esa variable? Texto, ¿vale? Entonces, mira prácticamente los pasos a seguir para crear variables en JavaScript, ¿no? En JavaScript podemos crear variables no inicializadas, tanto variables inicializadas, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que tener tanto en cuenta en ese tema de la creación de variables. La creación de las variables tienen algunas nomenclaturas también, todo nomenclaturas en un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque con ciertas normas, el nombre, ¿vale? Por ejemplo, el nombre que viene siendo aquí, nombre de la variable. El nombre de la variable no puede ser, por ejemplo, no puede comenzar por números. No puede comenzar por números el nombre de nuestra variable. Por ejemplo, si por ejemplo vamos a crear algo, vamos a hacerlo en vivo. Vamos a crear una variable llamada 12, ¿vale? Mira lo que pasa aquí. Bueno, no sé si acá nos lo dice, bueno, no nos dice acá nada. Pero en este caso tenemos un error. ¿Por qué? Porque si por ejemplo 12, por ejemplo, es igual a algún texto, ¿vale? Mira que nos aparece en rojo. ¿Qué nos aparece en rojo? Esto. Bueno, en este caso, esto aparece aquí en rojo porque obviamente son en nada. Y aquí nos aparece el syntax error, que es en esa parte de acá. Mira que no podemos nosotros inicializar un nombre de una variable con números. Esto no lo podemos hacer, nos da error. JavaScript nos da error. ¿Por qué? ¿Por qué JavaScript nos da el error en la línea que es? Bueno, porque JavaScript es un lenguaje interpretado y lo que viene siendo es leer línea por línea para verificar que todo esté bien. Y cuando él no puede leer esa línea, significa que algo está mal y nos da obviamente el resultado de esa línea, que nos da un error, que no puede leerla, ¿vale? Y nos da el error como tal. Entonces mira que no podemos crear una variable con números, inicializando con números. Si le colocamos por ejemplo acá por ejemplo, a ver, hola. Mira que tampoco nos dice que no, que sigue. Es una directiva. No puede ir a una directiva después del número. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que hay nomenclaturas que vienen siendo para nosotros crear variables en JavaScript? No puede comenzar por números. No puede comenzar por algún carácter raro. Por ejemplo, no puede comenzar por esto y escribir hola. No puede comenzar por esto. ¿Vale? Eliminemos esto acá un momentito. No puede comenzar por asterisco, no puede prácticamente comenzar con caracteres especiales, solamente con uno. Con este, perdón, con este de acá, con este sí puede comenzar.
¿Por qué? Porque prácticamente estos son como formalidades que tiene JavaScript, que prácticamente permite estos, cada uno de estos significa algo. ¿Qué significa esto? Prácticamente esta parte de aquí sola, si nosotros quitamos el hola, mira que no nos da error. ¿Por qué? Porque esto hace referencia, este carácter aquí referencia que esa variable va a ser temporal o es una variable basura. ¿Cómo hace basura? Claro, que no va a tener un valor concreto y que siempre va a estar, no se va a estar utilizando, ¿no? Es una variable basura prácticamente. En cambio, si nosotros colocamos una variable así y colocamos, por ejemplo, hola, mira que tampoco nos da error. ¿Por qué? Porque tenemos esa nomenclatura en JavaScript que podemos inicializar solamente con esos caracteres especiales una variable, ¿no? Mira que nos dice acá también, de hecho en el apartado nos dice que no pueden ser formados por números y letras. Sí pueden estar conformados por números y letras, pero acuérdense que siempre vienen siendo las letras primero y después los números, ¿vale? ¿Cómo así? Así, por ejemplo, texto 1. Esto es correcto, ¿por qué? Porque comienza por un nombre, por una letra. Pero si colocamos, por ejemplo, un texto, nos va a petar el código, nos va a decir, no, eso no es posible. Y mire, ya se nos dice, por favor, colócale un nombre presentable, un nombre concreto, que yo sepa qué es lo que es. No coloques esas variedades. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacerle caso. Y por ejemplo, colocamos texto 1 y mira que JavaScript ya no se queja, ¿vale? Entonces, esas son las nomenclaturas que tenemos. Obviamente, tenemos varias nomenclaturas en JavaScript, pero acuérdense siempre de colocar sus nombres de variables concretos. Por ejemplo, si van a crear una variable va a contener números, ¿vale? Y por ejemplo, no sé, va a contener números exacto, colocar esa variable, por ejemplo, números, y colocas ese tipo de dato, ¿no? O sea, referente a lo que va a ser el tipo de dato, colocarle el mismo nombre. Como así, si va a contener números, colocarle la variable, no sé, número, ¿vale? Si va a contener un texto, si va a contener un string, nómbrele a la variable texto, ¿vale? Que se identifique que el nombre sea de acuerdo a lo que va a contener esa variable, ¿vale? Por ejemplo, teclado y mouse lo hicimos bien, ¿por qué? Porque va a contener teclados y va a contener mouse, ¿vale? Entonces, un nombre concreto que nosotros tenemos que darle a nuestras variables, por ejemplo, var, por ejemplo, texto, mira, hello, ¿vale? Esto es una referencia y una buena, prácticamente unas buenas prácticas en JavaScript, ¿vale? Contener un nombre que sea de acuerdo al tipo de dato que va a contener esa variable, ¿vale? Entonces, prácticamente esto es lo que les quería yo a ustedes decir. Obviamente podemos meterle mayúsculas, obvio que sí. Por ejemplo, test, y por ahora colocamos hola. Eso es permitido, obviamente, claro. ¿Por qué? Porque es una nomenclatura que JavaScript permite la creación de una variable. Text hola, obviamente lo podemos hacer. Podemos hasta crear una variable en mayúscula, ¿vale? Prácticamente las variables en mayúsculas tienen referencia que vienen siendo globales o vienen siendo constantes, ¿vale? Pero en este caso, en JavaScript contiene una creación de variables que viene siendo constante con una nomenclatura y una palabra reservada para ello, ¿no? Entonces, ustedes acuérdense de siempre manejar una nomenclatura muy buena para la creación de sus variables. Como una nomenclatura muy buena. La nomenclatura muy buena puede ser, por ejemplo, como nos da acá, por ejemplo, mi name, ¿vale? Esto, mira que nos dice acá, utiliza la palabra clave para crear una variable llamada mi name, ¿vale? Esto es bueno, ¿por qué? Porque prácticamente estamos utilizando una de las normas de JavaScript que viene siendo una nomenclatura que viene siendo primero mayúscula, después minúsculas y después si hay una palabra, un substring dentro de nuestra variable, colocarlo otra vez en mayúscula para identificar una buena corrección de lo que viene siendo nuestra variable, ¿no? Prácticamente esto. Y mira, aquí nos dice, utiliza la palabra clave var para crear una variable llamada myName. Ok, perfecto. Ahí está creada, como estamos viendo acá. Mira el ejemplo ourName de arriba y si te quedas atascado, obviamente pidas ayuda. Pero en este caso, dice que declarar una variable myName con la palabra clave var terminando con punto y coma. Acuérdense que el punto y coma es completamente importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque JavaScript lo utiliza prácticamente para determinar alguna línea o alguna instrucción, colocar el punto y coma, crear una variable, colocar el punto y coma, aunque no es necesario, pero es una buena práctica.
¿vale? Entonces, ¿qué más podemos? Bueno, de hecho ya acabamos. Si le damos control enter, mira que declara una variable mi name con la palabra reservada par. Ah, ok. Aquí mi name no era con la M mayúscula, sino que siendo con esta M de acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Claro, la nomenclatura quedaría primero nombres en minúsculas, lower, y después nombres en mayúscula. O sea que si va a haber otra palabra adicional a esa, colocar la primera palabra inicial, colocarla en mayúscula. Le damos control enter, mira que nos dice que está fuera de serie, que muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente. En este caso dice que podemos almacenar valores con el operador de asignación. Exacto, eso es lo que nos hicimos anteriormente. ¿Vale? Entonces dice que no debes cambiar el código por encima del comentario especificado. A debe tener un valor de 7. A debe tener un valor de 7. Entonces, mira qué es lo que pasa aquí. Nos está diciendo que la variable A debe contener un 7. ¿Vale? Es un tipo de dato entero. ¿Cómo lo hacemos? Excelente pregunta. Tú vaya haciéndolo mientras yo voy hablando. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Dice que cambia solo el código debajo de esta línea. Ok, entonces dejamos el punto y coma acá. Ay, ok, no. Voy a copiarlo de acá porque no me salió el atajo. Ok, perfecto. Y dice que cambia solo el código debajo de esta línea. ¿Cómo nosotros haríamos aquí para asignarle a A el número 7? Aquí tenemos una variable que no inicializada, correcto, es lo que vimos anteriormente. Esa variable no está inicializada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Excelente pregunta. Como la variable no está inicializada, pero nosotros podemos hacer, obviamente podemos volver a llamar nuestra variable e inicializarla. ¿Cómo lo haríamos? Nombre de la variable es igual a 7. Eso es todo. Esto es todo lo que nosotros tendríamos que hacer. ¿Vale? ¿Cómo hicimos esto? Normal. Esto es una variable no inicializada. Esa que saca no está inicializada, solamente está ocupando una dirección en memoria solamente. No tiene ningún valor. No tiene prácticamente nada, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Como ya está creada, nosotros podemos usar esa variable con su nombre, hacer referencia con el nombre de la variable, que en este caso es A. ¿Y qué hacemos con A? Pues podemos colocarle A es igual con el operador de asignación de igual. Esto es igual a 7. Voy a asignar aquí a A, voy a asignarle un 7. ¿Vale? Entonces lo colocamos así, con este signo, y colocamos el 7, que es el valor que nos están dando, que le coloquemos a nuestra variable. ¿Vale? Y mira que nos da algunos ejemplos, pero lo resumimos a esto solamente. Acuérdense siempre, eso no se les complique. Si ya la variable ya está creada en esa parte, está solamente creada, pero no está inicializada, o sea que no tiene ningún dato, entonces nosotros ¿qué podemos hacer? Obviamente inicializarla. ¿Cómo lo hacemos? Nombre de la variable, operador de asignación y su valor. Sencillamente podemos hacer esto y quedaría apenas para ello. Si le damos control enter, mira que nos da felicitaciones, vas por la vereda del sol. Ok, muchas gracias, bro. Entonces mira que nos dice que enviar y pasar al siguiente desafío. Damos control enter. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, aquí nos dice algo muy interesante. Asigna el valor de una variable a otra variable. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, dice que después de asignar un valor a una variable usando el operador de asignación, puedes asignar el valor de esa variable a otra variable usando el mismo operador de asignación. Ok, entonces ¿cómo haríamos esto? Prácticamente esto es una asignación. Dice asignar el valor de una variable a otra variable. Esto es una asignación de asignaciones prácticamente. ¿Por qué? Porque dice que nos da aquí, asigna el contenido de A a la variable B. Entonces, asignar, acuérdense que es colocar a esa variable, inicializar esa variable, colocarle un dato a esa variable, y nos dice que A debe ser asignado a B utilizando el valor B, utilizando el operador de asignación. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Sencillo, obviamente no está inicializado el valor B. A sí está inicializado en esta parte de aquí, pero B no, B solamente está nomás el nombre de la variable, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues vamos a asignarle algo a B. ¿Qué le vamos a asignar? Vamos a asignarle lo que contiene A. ¿Qué contiene A? Bueno, aquí hay una asignación de que A contiene un 7. Entonces, esta variable A contiene un 7 como tal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos B es igual a ¿qué? A A. Sencillamente. ¿Y esto qué nos daría? Nada. O sea, está bien. Entonces, esto es lo que viene siendo una asignación
de una variable a otra variable. Por ejemplo, A, ¿qué contiene A? A contiene 7, muy bien. ¿Por qué? Porque aquí le están asignando a A 7. Acá nosotros no tenemos que llamar otra vez, por ejemplo, A es igual a 7. No, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque todo lo que viene después de ese signo de asignación, lo que va a hacer referencia a ello es el nombre de la variable, eso nomás. Si esta variable tiene un 7, nomás tenemos que llamar nomás el nombre de la variable, porque es allí donde nosotros vamos a hacer referencia. ¿Vale? Entonces, si colocamos esto, aquí estamos diciéndole, inicializamos B, ¿con qué? Con un valor que tenga A. ¿Qué valor tiene A? A tiene un 7. Ok, perfecto. Entonces, aquí le estamos pasando que B es igual a 7. B es igual a 7. Prácticamente en pocas palabras estamos haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos control enter y mira que nos dice que corre como el viento. A ver, estamos haciendo muy bien todo esto, correcto. Entonces mira que aquí nos están dando otra sesión de que inicializa variables con el operador de asignación. ¿Vale? Entonces es común inicializar una variable con un valor inicial en la misma línea que declarada. Dice que crea una nueva variable llamada myVar y le asignes un valor inicial de 0. Ok, bueno, esto es importante que tenemos que hacerlo aquí. Entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros? Bueno, acá nos dan de hecho el ejemplo, está muy claro el ejemplo. Entonces, primero tenemos que utilizar la palabra reservada var. ¿Para qué? Para crear una variable. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Var, muy bien. Después, ¿qué nombre nos dan que le coloquemos a esa variable? Ok, nos dan. Y le colocamos myVar, entonces hacemos esto, myVar, colocamos el nombre de la variable, colocamos el operador de asignación porque le vamos a dar un valor inicial. ¿Cuál es ese valor? Es 0, colocamos 0 y ya terminaría. Ahí terminaríamos, pero no es 0, acuérdense que es 9, que nos dice esa parte de acá, inicialízala con un valor de 9. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Le colocamos el 9 correctamente allí, perfectamente. Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Nada más. Obviamente entendimos la referencia a lo que hace esto, ¿no? ¿Qué hicimos aquí? Creamos una variable. Para crear una variable tenemos que hacer el primer paso, que es colocar var, ¿vale? Después el nombre de la variable, después el operador de asignación, que le vamos a decir que esta variable voy a meterle algún dato, ¿vale? Voy aquí a guardar un dato y el dato a continuación, que viene siendo después del operador de asignación, y le colocamos que es el 9, correcto. Le damos control enter. Mira que dije inicializar A con un valor de 9. Ok, no es myVar, sino que es la variable A. Mira que aquí nos dice define una variable A, ¿vale? Entonces el nombre de la variable va a ser A con un valor de 9. Ok, ahí lo tenemos perfectamente. Damos control enter y mira que ya pasamos con éxito. Eso no fue volar, eso fue caer con estilo. Ok, damos control enter. Y aquí tenemos una declaración de variables de cadenas. Bueno, aquí entramos con lo que viene siendo el tipo de dato string, que prácticamente el tipo de dato string es lo que viene siendo todo lo que contenga dentro de estas comillas o dentro de estas comillas dobles, ¿vale? ¿Cómo así, Trev? Sí, bueno, aquí te hago la aclaración. Vamos a colocarlo esto aquí en un comentario. De hecho, vámonos a escalidar mejor, ¿vale? Entonces, bueno, explicar lo siguiente viene siendo, a ver, un tipo de dato string. ¿Qué es un tipo de dato string? Un tipo de dato string es todo lo que conlleve a texto, prácticamente un texto, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos referencia a un tipo de dato string? Lo hacemos de una manera muy fácil. Por ejemplo, todo lo que nosotros queremos que sea texto, o sea, un string, lo colocamos entre ¿qué? Entre comillas simples o entre comillas dobles, ¿vale? Todo lo que va aquí, todo lo que va dentro de estas comillas es un string, sin importar el tipo de dato, ¿vale? Igual acá, ¿vale? Así nosotros definimos un tipo de dato string o usamos un tipo de dato string con comillas simples, ¿vale? Tanto de apertura como de cierre son las mismas, y dentro de ella colocamos el dato que nosotros queremos colocar. Prácticamente se le llaman cadenas literales porque viene siendo texto que conllevan esa variable, ¿no? En este caso el tipo de dato string es muy fácil. ¿Por qué? Porque va a contener solamente
texto, ¿vale? No importa lo que colocamos dentro de ella, tiene que ser texto. ¿Por qué? Porque le colocamos esta nomenclatura que viene siendo, esa sintaxis que viene siendo en tanto comillas simples, que viene siendo esa de acá, ¿vale? Comillas simples y o comillas dobles, ¿vale? Que en este caso hay dos formas de hacerlos y es así, comillas simples o comillas dobles, tanto de apertura como de cerrado de finalización. Siempre acuérdense de finalizar y dentro de esas comillas colocar lo que vamos a colocar dentro de ella, ¿no? No podemos colocar, por ejemplo, eso el texto, ¿no? Y por ejemplo colocar acá además, después de esto, más texto, ¿no? Porque esto no está dentro de, esto no es un string porque no está dentro de comillas o no está dentro de comillas simples, ¿no? Ni de comillas dobles ni de comillas simples. Esto prácticamente no es nada. Entonces, eso es muy explicativo para que ustedes lo tengan en cuenta el tipo de dato string. Entonces, viendo acá, bueno, volvamos. Perdón. Bueno, volvemos acá. Entonces, mira que nos dice: anteriormente utilizaste el siguiente código para declarar una variable perfectamente. Dice, pero también puedes declarar una variable de cadena como esta. Esto es una declaración de qué? De una variable. ¿De qué? Una variable que contiene qué. ¿Qué es el valor de ella? Un texto. ¿Vale? Una cadena. ¿Qué es cadena? Texto. ¿Qué es texto? Una cadena. Así sencillito para que a usted le quede fácil. Entonces mira que aquí nos dice: crea dos variables de cadena, dos variables string, pongámosla así para que ustedes entiendan mejor, llamadas my first name y más la name, ok. Y asignarle los valores de tu nombre y apellido respectivamente, ok. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo es la creación de una variable? El primer paso, ok, colocar var, correcto. Después dicen el nombre de la variable, ¿vale? Nos dijeron que el primero era my first name, ok. Copiamos y pegamos acá. Es igual que dice que asignale los valores. Aquí están los valores que nosotros vamos a asignar a esta variable. Tu nombre y apellido. Entonces colocamos acá grep. Acuérdense que eso es un string. ¿Por qué? Porque le estamos colocando entre comillas simples, ¿vale? O comillas dobles, lo podemos colocar como quieran, tanto con estas comillas o con estas comillas, es válido. Obviamente esto me da error porque tenemos solamente un string nomás. Entonces en este caso hagámoslo con comillas simples o podemos hacerlo con comillas dobles, prácticamente eso igual. Hagámoslo con comillas dobles, ¿vale? Entonces ya creamos nuestra primera variable llamada my first name, ¿vale? ¿Qué más nos pide? Otra variable, ¿cómo la creamos? Con var y llamada my last name. Y le colocamos que esto es igual a ¿qué? A mi apellido. ¿Cuál apellido? Bueno, coloquémosle right, ¿vale? Y mira que con esto solamente hemos completado esta sesión de declaración de variables de cadena. Excelente, ¿no? Excelente. ¿Qué hicimos acá? Recalquemos otra vez. Nos dicen que crea una variable llamada my first name. La creamos acá y nos dicen que le dé valor a tu nombre y apellido que nosotros queramos. Prácticamente podemos colocar el texto que nosotros queramos. En este caso haciendo referencia a el nombre de la variable. Entonces dice mi nombre de la variable, mi primer nombre, en este caso es Trev, y mi segundo nombre, mi apellido, entonces viene siendo last name, ¿vale? Entonces en este caso colocamos right y colocamos Trev tanto en respectivas variables con su valor y su nombre que haga referencia al valor que se está dando en la variable. Aquí creamos dos variables independientes con un tipo de dato string, ¿vale? Así que excelente, ya aprendiste cómo crear unas variables con el tipo de dato string, ¿vale? Con una cadena, para que te quede más fácil. Cadena. ¿Qué es una cadena? Un string. ¿Y qué es un string? Una cadena. Así que podemos continuar. De hecho, damos control enter y mira que nos dice la cucaracha no existe, Neo. Ok, entonces ¿qué hacemos aquí? Damos control enter, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces dice comprendiendo las variables no inicializadas. Ok, entonces ¿qué nos piden hacer acá? Dice cuando las variables de JavaScript son declaradas tienen un valor inicial de undefined, que es indefinido, o sea que no hay nada en esa variable, no existe una variable prácticamente, o sea, esa undefined. Si haces una operación matemática en una variable undefined, tu resultado será num, que no es un número. Lo que significa no es un número. Si concatenas una variable con una variable undefined, obtendrás una cadena undefined.
Y dice que, bueno, este apartado te lo explico. Claro, nos dicen que existen, estos son tipos de datos también, ¿no? Tipos de datos, tipo de datos, undefined. Y prácticamente un tipo de dato undefined es esto. Cuando nosotros inicializamos, vamos a crear una variable llamada en vacío, ¿vale? Y nosotros cerramos aquí, a ver. Perfecto, ya me sale el punto y coma. Ok, cuando nosotros cerramos aquí esa variable llamada var vacío, le colocamos el mero nombre. Aquí esta variable por defecto, ¿qué contiene esta variable por defecto? Excelente pregunta. Contiene un undefined. Aquí, perfecto. Un undefined. ¿Cómo hace un undefined? Undefined, no te alargues mucho ese temita. Undefined significa no hay nada. ¿Vale? Eso significa un undefined. O sea, no hay nada dentro de esta variable. Y es correcto, claro, porque nosotros no hemos agregado nada, ¿cierto? No hemos agregado nada en esa variable. Entonces está en lo correcto de colocarla undefined, que viene siendo que no hay nada dentro de esa variable. Entonces, esto es lo que se refiere a un undefined, o sea, que no hay nada. En este caso, var vacío es porque no hay nada. Estamos haciendo la creación de la variable, pero no estamos inicializándola con ningún tipo de dato. Si en cambio nosotros hacemos var lleno, en este caso lo pone lleno, es igual a por ejemplo, ¿sí o no, María? A ver. Entonces, esto, lo que estamos haciendo aquí es que esto ya no es un define, sino que es obviamente un tipo de datos, string. Vale, aquí la variable ya está llena, por decirlo así. En este caso ya no es un define la variable. ¿Por qué? Porque ya contiene un dato. ¿Y ese dato qué es? Es un string. Entonces aquí ya termina esa variable que no es un undefined. En cambio, esta de aquí sí está undefined por el momento, ¿no? Como para que no haya ningún error, lo coloquen un define como por defecto para que contenga algo esa variable como tal, ¿no? Entonces a eso se refiere un define, o sea que no hay nada, no hay ningún valor a esa variable. La variable no tiene nada. Entonces a eso se refiere un define. Por ejemplo, aquí dice nos dice que hagamos, nos dice inicializa las tres variables a, b y c con 5, 10 y I am a, respectivamente, para que no sean undefined. Claro, porque mira que esto, aquí están undefined todas. Estos undefined. Esto también undefined. Esto también, undefined. Todo eso prácticamente es undefined, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que eso no sea undefined? Colocar una variable, inicializar la variable, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice que inicializa las tres variables, con A, B y C, respectivamente, para que no sean undefined. Entonces, como aquí sean undefined, si yo hago esto, por ejemplo, ahorita le agrego esto y me dice que a la variable A, respectivamente, le coloqué el 5. Eso va en orden, ¿no? A tiene 5, 10 es B, B tiene el valor de C, B tiene el valor de 10 y C tiene el valor de una cadena que dice I am. Entonces, hagámoslo. ¿Cómo lo hacemos? Perfecto. Pues entonces colocamos el signo de asignación para inicializar nuestra variable y le colocamos en este caso que A va a ser 5. Ok, colocamos el 5, perdón. No va a ser un string, no. Obviamente va a ser un número. Entonces colocamos el 5. Y aquí tenemos nuestro apartado. Esto aquí ya no es un define. No, señor. Ya no es un define. Esa variable ya no es un define. ¿Por qué? Porque ya contiene un tipo de valor. O sea, ya contiene un valor dentro de esa variable. Entonces ya no es un define. O sea, ya no está vacía esta variable. No, ya no está vacía. Ok, así mismo hacemos con las otras. A B le dijeron que contenga 10. Entonces le colocamos B es igual a 10. Nombre de la variable. Así signo de asignación y valor, que es 10. Perfecto. Entonces lo mismo de acá.
prácticamente lo mismo que nosotros iríamos en esta parte. Ya no es undefined. Aquí es undefined porque no tenía nada, pero entonces nosotros le agregamos un valor, le agregamos, tenemos que agregarle I am. Perfecto. Y esto, obviamente, como siempre, eso ya no es undefined, ¿vale? Entonces ya llenamos esta variable, ya no están vacías, ya están llenas con un valor. Entonces esto era lo que nos pedía aquí en FreeCodeCamp en esta sesión para nosotros en hacer referencia a ello, ¿no? O sea, entender lo que viene siendo esto. La variable no inicializada. Si le damos control enter, bueno, esa parte de acá, ¿qué es lo que hace? Excelente pregunta. Esa parte de acá es lo que hace lo siguiente. A va a ser igual, obviamente estamos sobreescribiendo la variable, o sea, dándole un nuevo valor a esa variable que viene siendo I aquí. No importa, si es inicializada, podemos cambiar ese valor de aquí. ¿Cómo? Volviendo a decir, por ejemplo, A va a ser igual a A, en este caso es una referencia que hace, vuelva a llamar a que contiene, en este caso A contiene 5, ¿cierto? Entonces prácticamente míralo de la siguiente manera. A eso viene siendo la nueva escritura, ¿vale? Por ejemplo, estamos haciendo referencia de que A va a contener un nuevo valor. ¿Cuál va a ser el nuevo valor? Con el signo de asignación y colocamos A, o sea que viene siendo 5 más 1, prácticamente 5 más 1. Entonces A va a tener 6, ¿vale? Va a tener el valor 6. ¿Qué va a tener aquí B? Bueno, dice que B contiene 10 más 5, 15, perfecto, va a contener 15. Y sé qué va a hacer aquí, ok, aquí orden que estamos haciendo sumas, ¿vale? Operadores aritméticos, sumas de 5, por ejemplo, A, porque A contiene un 5, entonces sería 5 más 1, serían 6. Por ejemplo, B contiene 10, entonces sería 10 más 5, 15. Entonces, mira que lo que pasa, B queda como 15, ya no queda como 10, sino que el nuevo valor que le daremos acá, que es 15, ¿vale? C es lo mismo, C es igual a C, que tienen esta cadena, I am A, ¿vale? Entonces, ¿qué sigue? El operador aritmético de que súmame esta cadena con esta cadena que sigue acá. Entonces, ¿cómo queda A? B, perdón, ¿cómo queda C? Queda así, I am a string, ¿vale? Así quedaría esta variable de C. Así quedaría C, ¿vale? El resultado final de cada una de estas. Y así quedaría su forma de sobreescribir una variable, ¿vale? Entonces, espero que le quede claro esta partecita. Damos control enter y mira que estás lleno en llamas. Ok, damos control enter y tenemos otra de lo que dice acá. Algoritmos de JavaScript y estructuras de datos comprendiendo la sensibilidad de mayúsculas en las variables. ¿Cómo así comprendiendo la sensibilidad? Bueno, sí. En JavaScript, pues prácticamente diferencia entre mayúsculas y minúsculas, obviamente. Así sea el mismo nombre de la variable. ¿Cómo así, Tref? Exactamente, te lo explico. Mira, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, esta. Mira, studi, esta tiene aquí una mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula y así. Pero, obviamente, así contiene minúscula y minúscula, mira lo que pasa acá. Si nosotros asignamos a esa variable y no le colocamos como la colocamos aquí, sino que la colocamos todo en mayúscula, mira que nos salta un error, me dice, porque esta variable no existe. ¿Vale? Esa variable nunca ha sido declarada, pero tú dirás, pero ¿cómo no? Si es la misma de acá, solamente que contiene mayúsculas. Esa es la diferencia. JavaScript, no, obviamente, tiene una sensibilidad de que no reconoce mayúsculas y minúsculas prácticamente. ¿Vale? Entonces, mira por ejemplo aquí, esto está en mayúscula. Y acá es prácticamente el mismo texto de aquí. Dicen exactamente igual, pero lo que diferencia es que esa contiene mayúsculas y minúsculas y esta es todo mayúsculas. La variable tiene que ser tal como tal, o sea, tal como tú le inicializas, tal el mismo nombre, colocarlo aquí para que ya no dé más error. El mismo nombre tiene que ser. Porque si tú lo colocas, por ejemplo, así, mira, aquí hace lo mismo, colocas una mayúscula, otra minúsculas, pero teniendo el mismo texto, o sea, el mismo nombre, él te va a decir, eso no está declarado. Declárame la variable que existan con el mismo nombre que le diste. No me coloques ni mayúscula ni minúscula que yo no lo voy a comprender, ¿vale? Es una sensibilidad que tiene JavaScript entre las minúsculas y las mayúsculas, ¿vale? Exactamente hace lo mismo acá. Mira, title and data, title case over,
Mira, acá tenemos Italy is over. Y mira que aquí tenemos que no, nos dice además que no, que eso no existe. Ya nos dice eso no existe, bro. ¿Qué haces? ¿Vale? Tienes que colocar el mismo nombre de la misma manera en la que la creaste la variable. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Copiamos aquí, pegamos acá, copiamos aquí, pegamos acá, copiamos aquí, pegamos acá. Y mira que el error que aparecía en consola ha desaparecido. Increíble, ¿no? Así que viene siendo la sensibilidad que hay en JavaScript. Tanto tú tienes de colocar las mismas letras así como la colocaste en minúscula o en minúscula, así mismo tienes que colocarla para asignar el nombre de la variable acá en este apartado de acá. Las mismas letras, no puedes colocar todo en mayúscula, que porque hice lo mismo, no. Obviamente JavaScript te va a decir que no es permitido. Mire que escriba los nombres de las variables en JavaScript en camel case. Ok, bueno, camel case, ¿qué significa? Esto es una nomenclatura también que utiliza JavaScript para crear nombres de variables de múltiples palabras, pero de una manera ajustada. ¿Cómo lo hacemos aquí? Ok, dice que modifica las declaraciones y asignaciones existentes para que sus nombres sean camel case. Ok, camel case significa esto. Camel case significa esto. Camel case significa esto, que las variables sean así, por ejemplo, string, por ejemplo, voy a colocar hola, o hello, o word en black, ¿vale? Eso no es camel case. ¿Cómo sería camel case? Bueno, camel case sería de esta manera, colocando word ld black. ¿Por qué? Mira cómo lo hagamos acá. Mira que después de que haya una variable, o sea, si aquí hay un texto, ¿vale? Si aquí hay un string, aquí es un significado, ¿cierto? Word, mundo, ok, hay un significado, pero si colocas otro significado además de ese, tienes que colocar la otra palabra en mayúscula, la primera que hay. Mira la diferencia de un camel case. Aquí no está camel case, aquí está como prácticamente normal, una asignatura normal, pero aquí esa parte es camel case. ¿Por qué? Porque acuérdate que una palabra, ok, puedes colocar la minúscula, pero si esa palabra, el nombre de esa palabra contener otra palabra ahí mismo, entonces coloca la primera de la otra palabra en mayúscula. Eso es un camel case, una nomenclatura que tiene JavaScript y prácticamente todos los lenguajes de programación, para que nosotros sigamos esas normas para tener una perfecta práctica, una buena práctica, nosotros crear nombres de nuestras variables. Entonces, si por ejemplo tenemos una variable que se llama, a ver, esto es un string, ¿cómo haríamos ahí? Para colocar la camel case, ¿cómo lo haríamos ahí? Ok, vayan haciéndola. Quedaría de esta manera. Esto, obviamente, es un string. Quedaría de esta manera. ¿Por qué quedaría de esta manera? Por lo que les he comentado. Esto es una palabra, ok. Continúa porque la primera palabra es en minúscula, ok, perfecto, pero ella conlleva otra palabra. ¿Cuál es? Es, ok. Entonces la primera palabra, el primer carácter de esa palabra va a estar en mayúscula. ¿Por qué? Porque va a definir que de ahí sigue otra palabra, ¿vale? Y de aquí sigue otra palabra porque sea mayúscula, entonces significa que hay otra palabra. Después esta otra minúscula significa que hay otra palabra además de todo esto. Entonces así viene siendo la creación de las camel case. Viene siendo en una estructura, una práctica muy buena hacer la creación de las variables, para identificar nombre por nombre lo que significa cada una de esas variables, ¿vale? Mira lo que viene siendo normal, un estándar, una variable creada estándar, a lo que viene siendo un camel case, una variable creada de manera estándar o una variable creada de una manera camel case. Yo creo que de mi parte queda muy bien estructurada haciendo la camel case, porque queda un mejor estructuramiento, porque mira así. Y mira acá sí, ¿vale? Hay una diferencia muy buena en tanto visual como práctica, ¿no? Entonces, mira que acá en FreeCodeCamp, de hecho, nos dice que volvamos todo esto camel case. Entonces, ¿cómo volvemos todo esto camel case? Bueno, excelente pregunta. Dice que volvamos todas esas variables de aquí camel case. Entonces, si tenemos aquí stud
A ver, Studly. Creo que termina aquí. Uno va haciendo la lógica, ¿no? Studly termina aquí, ¿no? Entonces esto debería estar en minúscula. Esto debería estar en minúscula. Esto debería estar en minúscula. Studly. Quedaría así. De esta manera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Copiamos, pegamos y colocamos el mismo nombre en la asignación. Aquí tenemos proper camel case. Aquí, proper camel case está bien. Está bien porque mira, proper, otra palabra, camel case. No, está mal. ¿Por qué? Porque camel case es una sola palabra, ¿no? Entonces, aquí el case se coloca en minúscula. Camel case. Vale, entonces lo colocamos acá. Vale. Y acá, perdón, camel case iba con, sí. Esta C iba en mayúscula. ¿Por qué? Porque es otra palabra. No me caído en cuenta. Entonces copiamos y pegamos y vamos a la parte de acá y damos control V. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos title case over. Ok, está bien. ¿Por qué? ¿Está bien o está mal? Si es que dicen. Bueno, está mal. ¿Por qué? Porque acuérdate de la primera palabra, toda minúscula. Si hay otra, pues coloca la mayúscula. Y ahí está. Así que haría title case over. De esta manera. Y mira que si le damos, mira, si vieron, camel case prácticamente es esto. Ah, no, ok. Aquí no. Esta viene siendo en minúscula. Acuérdense en la S minúscula. Entonces quedaría de esta manera. De esta manera quedaría Studley Calvar. ¿Vale? Y mira que camel case significa la primera palabra en minúscula, pero si hay otra después de esta, coloca en mayúscula la primera letra para diferenciar, ¿vale? Entonces, mira, si le damos control enter, dice que debe estar definido con un valor de 10. Ok, dice que no crea ninguna variable nueva. Dice que Studley Calvar debe estar definido y tener un valor de 10 y debe ser camel case tanto en las sesiones de declaración como en el signo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cat viene siendo una palabra, bar viene siendo otra palabra. Si le damos control enter, mira que nos da que la estamos rompiendo, bro. Entonces, esto es bueno. ¿Por qué? Porque mira, aquí en este caso, Studley, ¿vale? Viene siendo una sola palabra, ¿vale? Cap viene siendo otra palabra. ¿Por qué? Porque cat se hace referencia a otro significado y bar significa otra palabra, ¿no? Aquí tenemos que nosotros ir jugando con el modelamiento de las palabras que vienen en cada una de estas letras, ¿vale? Entonces así mismo tenemos que colocarlas para que nosotros podamos completar esta sesión de camel case en Python, en JavaScript, ¿vale? Entonces damos control enter, hemos completado muy bien, damos control enter otra vez y dice que explora las diferencias entre las palabras claves bar y let. Ok, bueno, mira qué es lo que pasa aquí. Aquí tenemos unas declaraciones, obviamente tenemos un apartado, una discusión que es muy buena, lo que viene siendo entre usar bar o usar let, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre usar bar y cuál es la diferencia entre usar let? Bar, acuérdense que es lo que lo vimos anteriormente, una palabra reservada para crear variables, pero let también es una palabra reservada para crear variables, ¿vale? Pero cada una la diferencia. Tienen diferencias como tal, claro. ¿Cuál es la diferencia entre bar y let? Bueno, let fue incluida en ECMAScript 6, que es una actualización de JavaScript para resolver este problema potencial con la palabra clave bar. Acuérdense que cada ECMAScript que van saliendo actualizaciones significa que va haciendo como va resolviendo problemas de alguna sintaxis anterior. Entonces, ECMAScript 6 fue introducida let, ¿no? Let es en ECMAScript 6, que eso lo pueden mirar, esto es un apartado donde hacen actualizaciones de la sintaxis. Entonces, let llegó ¿para qué? ¿Para qué llegó let? Vale, para resolver un problema, para resolver un error. ¿Cuál error? Mira aquí. Por ejemplo, tenemos cat name, perfecto, ¿no? Tenemos cat song, ok, muy bien. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí tenemos dos variables distintas. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros con var creamos otra variable llamada cat name? El mismo var, no estamos asignando ya, sino que, mira,
creamos una variable catName con otro valor, y mira que no nos dan ningún error, porque eso no debería de ser. ¿Por qué? Porque obviamente ya hemos asignado una variable con var, obviamente. Entonces, si ya hemos asignado esto, si le vamos a cambiar el valor, no tenemos que utilizar otra vez var. Eso no lo tenemos que utilizar, solamente tenemos que utilizar catName, nombre de la variable, asignación y valor. No tenemos que volver a decirle a JavaScript que voy a ocupar otro espacio en memoria con una variable que es igual. Aquí estamos prácticamente consumiendo memoria en nuestro equipo, ¿vale? Porque acuérdense que una variable es un espacio en memoria en nuestro equipo. Entonces, ¿por qué es permitido esto? Si esto no tiene sentido, porque estamos volviendo a crear una nueva variable con un mismo nombre. Una variable con un mismo nombre no tiene sentido. Para eso, si yo quiero cambiarle de valor, entonces coloco catName, nombre de la variable es igual que cambie de valor, y le colocamos el valor correspondiente. Entonces mira que esa es la diferencia de var y let. En cambio, si nosotros creamos una variable con let, acuérdense que let también es una palabra reservada para crear variables, que es prácticamente la que se utiliza desde el momento let. Obviamente usamos solo let, nada de var. Var en algunas ocasiones específicas, pero siempre vamos a estar utilizando let y let. Entonces let para crear una variable, vale, perfecto. Y si por ejemplo le colocamos en cat, vale, o doc, vale, vamos a colocarle doc es igual a no sé, Matías o Matt, ok, let. Y mira, si hacemos la doble creación de una variable, mira lo que nos dice. De hecho no es ni completado, y mira lo que me dice acá: sintaxis error, identificador dot ya ha sido creado, o ya ha sido declarado correctamente. Ok, y míralo acá, ya está declarado esa variable. Doc con let lo creamos y no podemos volver a crear una variable con su mismo nombre, porque JavaScript dice, ok, para. Si tú ya creaste una variable con ese mismo nombre, ¿para qué creas otra variable con ese mismo nombre? No utilice más espacio en memoria. No hagas eso. Entonces, ¿qué es lo que hace JavaScript? Dice, no, vale, entonces no. Con let dice, no, entonces no crees más variables así. Si tú quieres cambiar doc, entonces haz esto. Doc es igual a let, ¿vale? Y mira que puedes hacer esto correctamente. No tienes por qué volver a crear otra variable con el mismo nombre. Esto es lo que nos da a entender en JavaScript, que resolvió ese problema con la palabra reservada let, ¿vale? Que prácticamente lo utilizaríamos full time, todo el tiempo, para que nosotros ir avanzando en este temita, ¿no? Entonces esta es la diferencia entre let. Además de let, tienen varios comportamientos dentro del scope, ¿vale? Que let prácticamente tiene un scope local. Var tiene un scope en global, que viene siendo el scope, es el espacio de dirección, o sea, dirección no, el espacio que hay entre una latitud y otra latitud. ¿Cómo así? Ejemplo, si tú tienes var catName, ¿no? Por ejemplo, tienes crear una variable con var y tú vas y la utilizas en una función, por ejemplo, puedes acceder a ese valor. Pero si tú, por ejemplo, en una estructura de bloque, exacto, en cambio, si tú lo utilizas en let, significa que va a utilizar una variable local. Esa variable no puede ser accedida por otros tipos de bloques, o sea, por otras estructuras, ¿vale? Otro tipo de bloque, por así decirlo. En un bloque podemos crear, hagamos el ejemplo para que me entiendan, creo que me estoy andando un poco. Por ejemplo, ese es un bloque, ¿no? Por ejemplo, aquí creamos una variable, var, se llama en global. Esto va a ser igual a 10, perfecto. Y si yo acá global es igual a 12, mira qué pasa. ¿Qué pasó aquí? Me dejó acceder, y eso es otro bloque. Eso es otro bloque. Esto no tiene por qué hacer global aquí, porque eso puede ser una función y puedo hacer a global de una manera. Puedo hacer a la variable de una manera global. Y si no quiero hacer esto, ¿cómo lo haría yo? Si no quiero que esto sea accesible en otros bloques, ¿vale? En otros espacios, entonces ¿qué hago yo? Por ejemplo, en local 1. ¿Vale? La creo solamente y le agrego que sea igual a 12, ¿vale? Creo un bloque, ¿vale? Me aparto de lo que viene siendo el espacio, ¿vale? El scope. ¿Y qué es lo que hago yo? Local 1 es igual a 13, mira, a 34. Bueno, en este caso, si no yo, bueno, esta es la diferencia, mira.
En ese caso nos dejó hacer esto. ¿Por qué nos dejó hacer esto? ¿Por qué dirían ustedes? Ok, bien. Pero en este caso, ¿qué pasa si yo, mira, let local, ¿no? Tengo una variable aquí en este scope. ¿Vale? Mira que me lo permitió, ¿no? Está bien. En un momentico. Ok, listo, seguimos. Entonces, bueno, lo que les he explicado a ustedes, lo que viene siendo pues el apartado del scope, viene siendo lo del alcance. Cuando nosotros creamos una variable let, ¿vale? Creamos una variable con la palabra reservada let, significa que crearemos una variable con un alcance. ¿Cómo así alcance? Ya te lo explico. Un alcance limitado. ¿Cómo así limitado? Claro, cuando creamos una variable con let, significa que, por ejemplo, esta variable local 1 va a ser prácticamente una variable con un alcance limitado. O sea, muchas personas, no, perdón, en mucho alcance no lo va a poder utilizar. ¿De qué manera? O sea, si tú creas una variable con let, en este caso local 1, y yo creo por acá, por ejemplo, una función, ¿vale? Ya no va a tener el mismo alcance. No va a tener el mismo alcance que tiene este. Por ejemplo, si creamos, es dependiendo de donde tú la coloques. Si yo creo esta variable aquí let, mira, de hecho, aquí no salió el error. ¿Por qué? Porque mira que ya no me está reconociendo de que hay una variable let por acá 1, sino que esta me la creo de una, como ese es otro bloque, me creo esa variable solamente de manera local. Solamente sirve para este bloque. Te lo juro. Si por ejemplo por acá coloco hola, ¿vale? Coloco hola. Y eso es igual a 12, ¿vale? Coloco let local 1, que es igual a 34. Y yo por acá, no sé, llamo a local 1. Mira. Mire que dice que no está definido. ¿Por qué? Porque no es un alcance. Su scope está limitado porque solamente va a ser accedido o solamente puede ser accedido dentro de ese scope, dentro de este bloque, de ese alcance que tenemos acá. Fuera de este alcance no lo podemos utilizar. En cambio, si esto fuera sido var local 1 y acá un local 1, mira qué es lo que pasa aquí. ¿Ves? No aparece nada de hecho, pero mira que no nos da ningún tipo de error. Pero si nosotros cambiamos esto, perdón, si nosotros cambiamos esto y le colocamos otra vez let, ¿vale? Mira que nos da un reference error, nos dice que no está definido porque el alcance al hacerlo con let es limitado porque solamente va a ser a su alcance de su scope, o sea, a su alcance. En este caso va a ser local porque está dentro de un bloque local de código, entonces en este caso sería local. Pero si coloco var local 1, mira que aquí lo puedas utilizar, mira, ¿vale? Y solamente lo coloqué aquí en este bloque. Y mira que este ya ha cedido, tiene un límite, tiene un límite de alcance prácticamente ilimitado. ¿Por qué? Porque lo puedo utilizar desde cualquier otra parte del código. Mira que local 1 lo puedo utilizar desde cualquier parte. Y eso que lo coloqué aquí nomás, que sea local, ¿vale? No, en ese bloque nomás. Mira que lo puedo utilizar acá. No sé, de hecho hasta hacer algo, no sé, voy a colocar que es 12. Y si imprimo aquí local 1, vamos a hacer un console log local 1. Mira que nos va a dar 12. Eso es lo increíble. A ver, quitemos esto. Mira, mira esto. Aquí creamos un bloque, que es un bloque de código apartado del de acá. Eso no es el mismo alcance de acá, sino que eso es un bloque diferente. Creamos aquí una variable llamada local 1. Mira, y esto no debe por qué hacer acá. De hecho, cuando creamos una variable con var, significa que va a ser accedida prácticamente en toda nuestra parte del código. Desde cualquier parte podemos hacer el local 1, pero si le colocamos por ejemplo let, ¿vale? Que eso va a tener un alcance limitado, o sea, hasta cierta parte del scope, hasta cierta parte del alcance va a poder ser accedida. Y miren que aquí no es accedida, dice que nos da un error que eso no se ha definido. ¿Por qué? Porque solamente es en su parte local, que viene siendo en esa parte de acá que nosotros la creamos. No puedo llamarlo después de este bloque de código de aquí, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre var y let, el scope, la diferencia del alcance, de que con let es limitado, pero con var no es limitado, ¿vale? Con var tú puedes acceder a esa variable dentro de cualquier parte de tu código. En cambio con let solamente desde el scope, desde el alcance que tú le colocas. Así que quitemos esto de acá y bueno, miremos acá qué es lo que pasa. ¿Qué nos dice hacer?
después de su aplicación. ¿Qué nos dice hacer? Dice, el error se puede ver en tu consola de tu navegador. Ajá, ok. Y dice que resultará un error. Ok, a diferencia de bar, ajá, ok, perfecto. Sí, eso es prácticamente lo que hicimos aquí ahorita. Doc, ok. Actualiza el código para que solo utilice la palabra clave left. Ok, entonces eliminamos esta aplicación y dice que actualicemos este código de acá para que solamente utilice la palabra left, ¿vale? Entonces dejémoslo tal como estaba, como nos lo entregaron. En este caso lo entregaron de esa manera. Eso tenía otro nombre. Aquí, perfecto. Entonces, lo que hacemos, dice que actualiza el código para que solo utilice la palabra reservada left. Ok, correcto. Sencillo, left. Y aquí también le colocamos left, ¿vale? Y le damos control enter. Y hemos completado esa parte. Sé que no contaba con toda sucia, pero aquí estamos. Esa es la explicación entre bar y left, ¿no? El scope, el alcance, siempre determinen el alcance, ¿vale? Es malo tener un alcance que tú lo puedas obtener desde cualquier parte de tu código. Es malo porque tú puedes hacer algo que ni te das cuenta y cambias totalmente tu variable, prácticamente cambias todo lo que tengas dentro de tu variable. En cambio, si tú lo usas de manera local con LED, ¿vale? Tienes un alcance limitado que tú sabes desde dónde lo hiciste y desde qué alcance va a tener esa variable, que no puedes hacer esa variable de cualquier parte de tu juego, sino que de lo que tú le colocaste, ¿vale? Entonces, dice aquí, declara una variable de solo lectura con la palabra clave const, ¿vale? Estas variables se conocen como solamente lectura. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente son constantes, algo que siempre va a estar quieto. O sea, si tú creas una variable constante, ese valor que tú tienes allí mismo siempre va a ser ese valor, no puedes cambiarlo. Prácticamente, como dirían en otros lenguajes, es inmutable, ¿vale? Inmutable, ¿vale? Eso sería inmutable porque no puedes cambiar su valor, ¿vale? Solamente puedes leerlo, sencillamente. Entonces, ¿qué nos piden acá? Dice, cambia el código para que todas las variables se declaren con let o const. Usa let cuando quieras que la variable cambie y const cuando quieres que la variable permanezca constantemente. Ok, entonces mirando este código, hagamos la lógica. ¿Cuál variable cambia aquí? Path, ok, path cambia, pero ¿cuál no cambia? FCC. Entonces, FCC debería ser constante porque esta no está cambiando. En cambio, esa variable path sí cambia, entonces la declaramos con let, ¿vale? Entonces la hacemos aquí perfectamente. Const significa constante, esa va a ser constante y no se puede modificar su valor. Siempre tiene que ser este. Por ejemplo, si nosotros lo cambiamos, mira, nosotros lo cambiamos FCC, por ejemplo, es igual a 12. Mira que nos va a saltar un error. Dice que esto es solamente de lectura, ¿vale? Esa variable FCC solamente de lectura, no podemos modificarla. Entonces siempre va a contener el valor que tú le coloques, ¿vale? Aquí le colocamos FreeCodeCamp, siempre esa variable va a tener FreeCodeCamp, siempre esa variable va a tener ese valor, ¿vale? En este caso aquí, como estos cambian y no estamos utilizando buenas prácticas, le colocamos LED. ¿Por qué? Porque es una buena práctica, ¿vale? Entonces aquí ya hicimos lo que el anunciado nos colocó, ¿vale? Entonces, lo hemos hecho de una manera fácil y sencilla. Acuérdense que va a crear variables const, eso es un acrónimo también para nosotros, una nomenclatura para nosotros también por crear variables, en este caso variables constantes que no se puedan cambiar su valor, ¿vale? Como en este caso que tú no puedes cambiar lo que ya coloques aquí, no lo puedes cambiar. En cambio con LED, obviamente sí tú puedes cambiarlo y puedes hacer todo lo que tú quieras. Si quedamos control enter y dice que debes cambiar FCC a toda mayúscula. Ok, esas son nomenclaturas. Cuando tú colocas prácticamente un nombre, una variable toda mayúscula, significa que esta es una constante, pero tanto la palabra reservada nos dice que es constante, tanto la nomenclatura que utilizamos a la creación de nuestro nombre de la variable, ¿vale? Entonces si le damos control enter, dice que ahorita debes cambiar. Ok, entonces faltó colocarle en esa línea de acá, ¿vale? Colocamos la F y dice, ¿qué más? La cadena no debe ser cambiado. Ok, ok, damos control enter y ya lo tenemos. ¿Vieron cómo es de fácil?
Aquí nos dice que coloquemos eso en mayúscula. ¿Por qué? Porque es una nomenclatura de que las variables constantes son en mayúsculas y las variables no constantes son en minúsculas, como lo estamos viendo en la parte de acá. ¿Vale? En este caso nos decía que la variable que cambie, colócalo con let en vez de var y la colocamos. Y la variable que no cambie, que solamente tenga, que tú la veas así, solamente que está inicializada, colocarle un const para que sea una constante y no cambie nunca más su valor. Y le damos control enter y hemos pasado la prueba, ¿vale? Le damos otro control enter y bueno, pregúntame luego, por favor. Ok, perfecto. Entonces, mira, suma de dos números con JavaScript. Tenemos aquí números, que es un tipo de dato en JavaScript que viene siendo int, los enteros, que prácticamente con ello podemos hacer sumar, restar, dividir, multiplicar, exponencial, podemos hacer miles de cosas. Prácticamente es un número y con los números podemos hacer montones de cosas, tanto en las matemáticas como en la programación. Entonces, el símbolo de más con números obviamente es de suma, el número con menos es, el símbolo menos es de menos y así. Prácticamente estos son. Como estamos viendo aquí, ¿qué pasó? Aquí creó una constante. O sea, lo que está aquí nunca más va a cambiar. ¿Vale? ¿Y qué dice acá? 10 más 0. Bueno, eso da 10 prácticamente. Entonces dice que acá cambia el 0 para que la suma sea igual a 20. ¿Qué le falta a esta suma para que dé 20? Colocarle otro 10 acá, bro. Exactamente, colocarle un 10. Entonces si nosotros colocamos esto, esta suma que nos da un 20 y eso es constante y nunca más podemos volver a cambiar ese valor. ¿Vale? Entonces estoy diciendo los tipos de datos enteros, que para manipular esos tipos de datos enteros prácticamente como si fuera una calculadora podemos hacer sumas, podemos hacer restas, podemos hacer divisiones, podemos hacer todo lo que nosotros queramos, ¿vale? Y se representan así. Vamos a estar viendo a continuación. Entonces aquí nos decía que cambie el 0 para que la suma sea igual a 20. Le colocamos el 10, entonces 10 más 10 sería 20. Si le damos enter, pasamos la prueba, ¿vale? Le damos otro control enter. Y mire que dice resta un número de otro con JavaScript. Podemos restar también, ¿vale? Prácticamente eso es sencillo, muchachos. Aquí son números enteros y aquí está un operador aritmético que viene siendo resta. Y está definida como una constante que su valor nunca va a cambiar y tiene un nombre llamado difference, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice acá? Cambia el 0 para que la diferencia sea 12, ¿vale? ¿Qué le falta a 45? Perdón, ¿qué número le podemos restar para que esta reste de acá de 12? ¿Vale? ¿Cuál número podría ser? A ver, vamos a mirar un momentico. Acuérdense, eso lo voy a enseñar ahorita. Console.log. ¿Qué significa esto? A ver, aquí colocamos el nombre de la variable. Console.log es como un print en Python, como para imprimir algo, ¿vale? En JavaScript, ¿qué hacemos? Escribimos la palabra console.log, ¿vale? .log y colocamos aquí el nombre de la variable o el tipo de dato que nosotros queramos imprimir. Eso solamente para imprimir en pantalla, ¿vale? En este caso, JavaScript, imprimir en pantalla, prácticamente es eso, ¿vale? Para imprimir en pantalla. Entonces, dice que 45 menos 3 sea 32. ¿Cuánto tiene que dar? La diferencia sea 12. Pues sencillo. Obviamente tiene que ser 23. ¿Por qué? No, perdón. ¿Cuál 23? Tiene que ser en 32. Perdón, 31. Perdón, 30. A ver, 32, ¿cuánto da? Da 13. 33. Da 12. Perfecto, ahora aquí. Bueno, no quise hacer como ese cálculo. Bueno, entonces lo hacemos con similitudes. Entonces, mira acá que nos decía, cambia el 0 para que la resta sea 12. Entonces 45 menos 33 da 12. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Imprimimos esta variable. Con el nombre de la variable imprimimos, por ejemplo, console.log. ¿Qué quiero imprimir yo? Diferencias. ¿Y qué nos da esto? 12. Perfecto, entonces estamos bien. ¿O no estamos bien? Estamos bien. Entonces mira lo que nos da acá. Y esto prácticamente aquí estamos una resta. Sencillito, sin ningún rodeo. Damos control enter. Vale, damos control enter, continuar. Y dice multiplica dos números con JavaScript. Bueno, este viene siendo el caso de multiplicar, ¿vale? Que podemos multiplicar aquí números. 8 por 0 da 0, 8 por 2 16, 8 por 3 24, 8 por 4 32 y etcétera. Así podemos hacer hasta multiplicación y división, lo que nosotros queramos con enteros, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice acá? Cambia el 0, aquí hay un 0, ok. Cambia el 0 para que el producto sea igual a 80. Pues fácil, colocamos el 10, ¿vale? 8 por 10 es 80. Entonces, esto es lo que nos pide, damos control enter. Y mira que esto es sencillo, sencillito.
¿Vale? Entonces, mira acá que nos dice algo. También podemos dividir entre otro. Claro, podemos dividir entre dos valores. ¿Con qué? Con este signo aritmético que viene siendo el slash, ¿vale? Que se representa como división, una división de números, ¿vale? Entonces, aquí lo que viene siendo nos dice que cambia el 0, cambiamos el 0 para que el cociente sea igual a 2, o sea, para que la división sea igual a 2 solamente. Entonces, ¿cuál podemos utilizar ahí? ¿Cuál? Bueno, entonces, ¿cuál es la mitad de 66? 33, obviamente. Y si damos control enter, mira que damos la solución perfectamente. ¿Cómo hicimos esto? Obviamente dice que el cociente debe ser igual a 2, o sea que en el cociente, si no lo saben, es el cosito que uno coloca acá, que divide, ¿vale? Por ejemplo, 32 por 2 es 66. Entonces, esto es lo que nosotros necesitábamos. Entonces, damos control enter y pasamos sin ningún tipo de problema. A ver, ¿qué tenemos por acá? Incrementa un número con JavaScript. Ok, bueno, esto es muy, pero muy bueno, porque en el tema de que prácticamente JavaScript implementó un operador, ¿vale? Que es para incrementar, ¿no? ¿Cómo podemos incrementar esa variable? Por ejemplo, mi var, que contiene 87 más 1, que es 88, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que en vez de hacer mi var es igual a mi var más 1, podemos hacer lo siguiente? Podemos hacer mi var más. Ya, podemos hacer esto y podemos eliminar esto, ¿vale? Perdón, un momentico. Y podríamos eliminar esa partita de aquí. Prácticamente la podemos eliminar sin ningún tipo de problema. Y damos control enter. Teníamos nuestra solución. Ese operador, ok, bueno, te lo explico. Ese operador más hay que colocarlo siempre después del nombre de la variable, ¿no? Eso solamente es para enteros, para en la variable que contenga tipo datos enteros. Es que estamos haciendo aquí. A mi variable, incrementamele 1. Obviamente este más significa 1. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Más significa incrementamele un 1 a este valor. Entonces, sería mi var, tiene 87, entonces mi var quedaría mi var 88 y ya quedaría ese término ahí. Siempre colocar el nombre de la variable y después viene siendo el operador de incrementación. Eso es de incrementar, ¿vale? Incrementar un valor. Solamente incrementa de 1 en 1, ¿vale? En 1 en 1 nomás incrementa, ¿vale? Entonces damos control enter, pasamos la prueba, perfecto. Damos control enter y tenemos el decreciente, el de decrementar o disminuir una variable utilizando el operador menos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Mira que estamos haciendo algo que es mala práctica, ¿no? ¿Cómo hacemos eso para cambiar utilizando el operador menos, ¿vale? Para decrementar, para disminuir. ¿Cómo haríamos esto? Ok, muy bien. Mi var menos, ok. Estamos diciéndole que mi variable que es 11, résemele 1 y ya. Diríamos esto y quitaríamos esta parte de acá. Entonces esta parte de acá la quitaríamos y control enter y tenemos nuestro resultado. Eso viene siendo lo mismo prácticamente lo que tendríamos que hacer aquí, ¿sí? Y acuérdense siempre que va después del nombre de la variable, ¿no? El menos. Esos son operadores de incrementar y el otro. Ese es de decrementar, o sea, disminuir, y el otro es de aumentar, ¿vale? Entonces, así serían. Acuérdense que son siempre dos menos y coloca nomás uno. Mira que te va a dar error porque esto no es nada. En cambio, si tú lo colocas el operador bien, eso significa que ya prácticamente lo utilizas de forma correcta. Por ejemplo, mi var, aquí lo que hicimos es incrementarle un 1 que quedaría 12. Y aquí le quitaríamos un 1 que quedaría 10. Y quedaría prácticamente nuestro taller resuelto. Así que tengo un poder que nunca me rindo. Ok, entonces creo que hasta aquí, bueno, vamos el 14 completado de la primera sesión, que viene siendo básico de JavaScript, lo básico de JavaScript. Entonces vamos al 14%. Esto llega al 100%, obviamente que faltan obviamente 76 o 86 faltan por ciento para acabar esta sesión de JavaScript, ¿no? Entonces, para que el video no se retorne tan largo, obviamente va a haber un playlist donde van parte por parte. Aquí se acaba la parte número 1. Después sigue la parte número 2, la parte número 3 de cada sección que vamos a ver de JavaScript, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan pues implementándose y para que el video no dure tan largo, porque ya 1 hora y algo y videos tan largos como que no
son muy aburridores. Entonces, pues lo dejaríamos hasta aquí, ¿vale? Entonces después haría otra parte, la parte número 2, que sería continuando esta. Y asimismo voy haciendo parte por parte hasta acabar este curso y llegar a la parte de los proyectos para hacer los proyectos con ustedes, ¿vale? Así que pues no siendo más ni siendo menos, pues nos vemos en una próxima, parceros.